Dentro de la gestión de proyectos existen algunos términos que muchas veces causan confusión. Estos términos son riesgos, problemas, supuestos y restricciones. Muchas veces tenemos confusiones y no sabemos cuál es la diferencia entre un riesgo o un problema, o un supuesto y una restricción. En este video vamos a analizar justamente cuáles son esas diferencias y cuáles son esos conceptos que necesitamos entender. Sobre todo si nosotros estamos pensando en certificarnos ya sea como CAPM o como PMP, en donde entender estos conceptos resulta clave y fundamental. Mi nombre es Marco Calle. En este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados al examen de certificación CAPM, PMP y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes ingresar a marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones de estudio. Todos los enlaces los podrás encontrar en la parte baja de este video. Ahora comencemos revisando en primer lugar qué es un problema. Y cuando nosotros pensamos en un problema necesitamos entender lo siguiente. Y es que un problema básicamente son situaciones que pueden impactar. ¿Pero qué pueden impactar? Pueden impactar los objetivos del proyecto. Y existe una relación muy importante entre riesgo y problema. Y es por eso que muchas veces las personas confundimos estos dos términos. Para poder entender mejor, vamos a revisar el siguiente ejemplo en el cual vemos que el equipo del proyecto identifica que es posible que uno de los proveedores no entregue un repuesto. Vemos que la palabra posible, que yo la he subrayado, hace referencia a un evento incierto. Es posible, no sabemos si va a pasar o no. Cuando nosotros pensamos en la posibilidad de que algo suceda, pero no estamos 100% seguros de que eso pase, a esto se le conoce como riesgo. Y un riesgo es básicamente un evento que no ha ocurrido, pero que es posible que suceda. De esta manera, un riesgo básicamente aún no ha sucedido, pero existe una posibilidad. Nosotros comúnmente buscamos identificar esos riesgos. Y estos riesgos que se identifican son registrados dentro de un documento conocido como registro de riesgos. Ahora, tal vez te digas, bueno, estás hablando de problemas, ¿qué tienen que ver los riesgos? Como veíamos, existe una relación importante entre riesgo y problema. Y para entender mejor un problema es importante entender qué es un riesgo. Como vemos, un riesgo es un evento que es probable, posible que ocurra. Sin embargo, ¿qué pasa si a este mismo enunciado digo lo siguiente? El proveedor no ha entregado el repuesto a tiempo y el proyecto se retrasará. Como vemos aquí, ya no existe esa posibilidad de que ocurra. Aquí el hecho ya sucedió. Es decir, esto es un problema. Y este problema es un problema debido a que el riesgo se ha materializado, es decir, se hizo realidad. Los problemas, cuando son encontrados e identificados, comúnmente se los documenta en un registro conocido como registro de incidentes o problemas. Esto lo podemos revisar mucho más a fondo dentro de la página 348 del PMBOK séptima edición. De esta manera vemos que un problema es una situación que ya se hizo realidad. Puede ser un riesgo que se materializó. Como veíamos, el riesgo es un evento incierto, un evento que no sabemos si va a pasar o no. Un evento incierto o condición que si ocurre tendrá un impacto, que puede ser positivo o puede ser negativo. Los riesgos, cuando tú escuches la palabra de riesgos, no significa necesariamente que sea malo. Pueden existir riesgos positivos, como puede ser una oportunidad de negocio, o riesgos negativos, como pueden ser las amenazas, algo malo que puede suceder, como por ejemplo en el caso que veíamos, que un repuesto posiblemente no llegue a tiempo dentro del proyecto. Ese sería un riesgo negativo si afecta a uno de los objetivos del proyecto, y eso es importantísimo. Los problemas afectan a los objetivos del proyecto y los riesgos podrían afectar a uno o más objetivos del proyecto. De esta manera es importante tener su gestión correcta. El riesgo es evaluado por su probabilidad y su impacto. Esto es una parte que debemos considerar y entender muy bien. Un riesgo viene dado por un evento incierto, como vemos acá. Si hablamos de un evento incierto, existe una probabilidad, es decir, un porcentaje de que ese
evento se haga realidad. En función de esta probabilidad, nosotros podemos ver qué tan posible es que el evento ocurra. Y si el evento ocurre, ¿qué puede pasar? ¿Cómo sería su efecto? ¿Cómo nos podría impactar? Y el impacto comúnmente viene dado en términos económicos. Nos puede decir que si un evento o un riesgo ocurre, su impacto sería en tal repercusión, que suele ser un término económico. ¿Para qué me sirve definir una probabilidad y un impacto dentro de un riesgo? Esto me sirve porque podemos priorizar ese riesgo. Y esto es un elemento que tenemos que tomarlo mucho en consideración. El momento en que nosotros podemos priorizar el riesgo, nos permite saber en qué riesgos necesitamos considerarlo o tenemos que tener más cuidado. Recordemos algo, en un proyecto tenemos recursos limitados. Si tenemos recursos limitados, necesitamos utilizar esos recursos de la manera más eficiente posible. Y si tengo un riesgo que puede impactar mucho el proyecto y lo puedo priorizar, podría ocupar esos recursos justamente en ese riesgo que va a ocupar o que va a generar el mayor inconveniente, el mayor impacto. Por esto necesitamos o es importante la priorización, porque no podemos cubrir todos los riesgos o muy posiblemente nos resulte demasiado costoso cubrir todos los riesgos. Y es por eso que necesitamos priorizarlo. Existe uno de los principios de la gestión de riesgo, es que debemos enfocarnos en el riesgo más importante o el que tenga el mayor impacto para el proyecto o para la organización. Los riesgos están presentes en el proyecto. Pueden existir riesgos que también estén relacionados con la parte del programa, del portafolio, de la estrategia de la organización en sí. Es decir, los riesgos son sumamente importantes que los gestionemos adecuadamente. Y todos estos riesgos que nosotros identificamos y los priorizamos van a estar registrados en el registro de riesgos, como decía, y deben estar disponibles para que el equipo pueda revisarlos. El equipo del proyecto debería poder tener acceso a estos riesgos o este registro para poder analizarlo. El riesgo puede afectar diferentes elementos del proyecto, como puede ser el alcance, el tiempo, el costo, adicionalmente la calidad y otros aspectos interesantes o importantes dentro de un proyecto. Estos elementos los podemos revisar justamente en el PMBOK 7 en la página 122 y 185. Otro elemento importante son los supuestos. Y muchas veces no estamos seguros de qué es un supuesto. Y los supuestos básicamente son o es un factor de proceso de planificación. Nosotros ocupamos los supuestos pues para poder planificar proyecto comúnmente, porque los supuestos consideran un hecho o un elemento como verdadero, real o cierto, aunque no tengamos una prueba. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que nosotros vamos a considerar este supuesto como una verdad y vamos a utilizar eso para nuestra planificación. Un ejemplo podría ser el siguiente. Un proyecto considera que las políticas de importación se mantendrán durante el año en curso para las adquisiciones de equipos y repuestos. ¿Esto qué significa? Yo supongo que no va a cambiar las políticas para mi proyecto. Por ende, yo no necesitaría generar tal vez reservas de gestión o reservas de contingencia y por ende, en mi planificación de costos no consideraré que existan cambios. Yo ocupo esta información para poder hacer un presupuesto, por ejemplo. Pero adicionalmente, ¿qué pasa si suponemos que el proyecto tendrá aprobación o una aprobación regulatoria necesaria para poder iniciar a la fecha indicada? Proyecto de construcción, por ejemplo. Proyecto de construcción requiere una serie de permisos. Si yo supongo que esos permisos tendrán aprobación a tiempo, pues yo podría establecer una fecha de inicio de la construcción y a través de ese supuesto, yo realizo o hago algún ajuste dentro de mi cronograma. Por ende, me permite planificar también temas de tiempo. Con esto nosotros podemos darnos cuenta de que los supuestos son elementos que nosotros consideramos como verdades, ya que estos elementos, aunque no tengamos pruebas de que eso vaya a suceder, lo consideramos como que es un hecho y nos vamos a ocupar para la planificación. Para eso nos sirven los supuestos o por eso que existen elementos dentro del acta de constitución del proyecto
conocida como supuestos, en donde nosotros colocamos cuáles son los supuestos del proyecto. Y estos supuestos vienen dados muchas veces por los interesados principales del proyecto. Otro elemento es justamente el de las restricciones. ¿Y qué son las restricciones? La mejor forma de concebir estas restricciones son como límites. Cuando nosotros consideramos una restricción, vamos a pensar que son límites del proyecto. Estos límites suelen ser de tiempo, de costo, de alcance, calidad, entre otros. Sin embargo, los límites de tiempo y costo suelen ser los más comunes y restricciones relacionadas también con regulaciones. Por ejemplo, veamos la siguiente restricción. Una aplicación móvil que se ocupa para el cobro en un supermercado debe finalizar antes del 4 de julio para presentar el producto en la apertura de un supermercado. Y la restricción obviamente es de tiempo. Consideremos este escenario. Se va a abrir un nuevo supermercado. Y para este supermercado se está desarrollando una aplicación de cobro a través de una aplicación móvil. Es importante y es necesario que esa aplicación esté lista para la apertura del supermercado, porque es una aplicación que se ocupa para cobrar. Si no se logra o si no se tiene esto, pues no se podría hacer la apertura. Esta es una restricción muy importante y muy fuerte por parte del proyecto. Una restricción de tiempo que el proyecto debe cumplir. Es una restricción que el proyecto debe cumplir. Todo el proyecto tiene que estar listo antes de esta fecha. Otra restricción podría ser restricciones regulatorias y legales. Consideremos que dentro de una organización o dentro de una construcción civil existe una serie de normativas. Una podría ser, en mi ciudad, por ejemplo, que en zonas históricas no pueden construirse casas de más de 4 pisos. Esto es una regulación y esta es una restricción. No se pueden construir departamentos, ni casas, ni edificios más de 4 pisos. Esto significa que se debe cumplir. Esta es una regulación, esta es una restricción que deben cumplir todas las personas que tengan un terreno dentro de una zona histórica y que va a cumplir justamente para poder obtener los permisos de construcción. El no cumplir con esta restricción va a ocasionar que sea demolido o que tenga una serie de multas que no permita su funcionamiento. Por ende, las restricciones muchas veces están relacionadas con el éxito del proyecto. Si no se cumplen esas restricciones, el proyecto no es exitoso porque no va a cumplir esa restricción tan importante. Las restricciones, si tú quieres revisar un poco más, puedes revisar la página 54 y 174 del PMBOK séptima edición. Como vemos, estos temas son fundamentales dentro de la gestión de un proyecto y son aún más importantes si nosotros estamos estudiando para una certificación como puede ser la certificación CAPM, en donde uno de los dominios que aborda justamente estos conceptos claves es el de fundamentos de la gestión de proyectos. Y hay una tarea, la tarea 1, y dentro de la tarea 1, uno de los facilitadores en el cual se abordan estos conceptos de acá, porque es importante entenderlos y conocerlos. De la misma forma, en el examen de certificación PMP, en donde es necesario entender cuál es la diferencia que existe entre problema y riesgo, porque de entender esa diferencia podemos identificar la respuesta correcta. Adicionalmente, recuerda que si quieres conocer más acerca del PMBOK 7 y sus diferentes conceptos, tenemos un curso completo de más de 8 horas aquí en YouTube. Puedes revisar el video justamente en la parte de acá. Saludos y nos vemos en la próxima sesión.